Estimados amigos y amigas, soy el profesor Francisco Díaz Céspedes y esto es 15 minutos de cultura organizado por el Centro de Investigaciones PEIP. A mi derecha se encuentra el abogado César Espinosa Erazo de la Universidad SEC. César, muchas gracias por asistir a nuestro programa y que esta conversación sea la más fluida posible para entender lo que es el concepto del derecho. Gracias, Francisco, por invitarme y a disposición tuya. César, en estos mismos momentos estamos en las instalaciones de lo que viene siendo en la comuna de Maipú la Quebrada de la Plata, ¿sí? Que hace algún tiempo atrás hubo una gran contingencia, una gran movilización para recuperar estos espacios de una minera que estaba, entre comillas, sacando un material, minerales, por cierto, de una forma no legal. ¿Cómo se puede entender eso de la situación de la demanda colectiva para recuperar un espacio? Bueno, las demandas colectivas, si uno quiere, para entender como en sencillo, uno cuando demanda individualmente, ¿cierto? Tiene un peso específico en cuanto a la cuantía, el valor de lo que se disputa, pero si eso se extrapola a miles o cientos de personas, eso la cuantía se eleva en una gran cantidad y eso a juicio del tribunal le da un peso mayor que si nosotros demandáramos individualmente. Por eso es que nacen estas demandas colectivas, ya sea por el tema de los consumidores, ya sea por estos temas ambientales que han surgido últimamente, a raíz también de la legislación que también ha dado respuesta a ello, como la incorporación de algún derecho real medioambiental, en fin, y donde hemos visto las noticias que nacen a propósito también del tema de la hidroeléctrica, donde, por ejemplo, comunidades mapuche han intentado impedir que se construyan hidroeléctricas en el sur de Chile, por ejemplo. Entonces, pero eso siempre en colectivo, nunca individualmente, por lo mismo, porque tienen un mayor peso, connotación pública mayor, y con ello el tribunal puede o debería tomarle en consideración mucho más. Ahora, César, dentro de lo que es legal a lo que es legítimo, ¿existe una diferenciación, por ejemplo, cuando las comunidades necesitan retomar o recuperar este lugar? ¿O todo está siempre está bajo de la Carta Constitucional sobre las materias primas y otras tantas situaciones? Sí, mira, ahí quizá es más profundo, porque lo legítimo y lo legal no siempre están unidos. Nosotros, por ejemplo, si queremos demandar de protección por un derecho que se nos afecta, es legítimo, pero muchas veces quizá no haya una regulación ni siquiera en la Constitución de ciertos temas. Entonces, si bien cierto, es legítimo mi derecho, pero no está regulado. Y ahí uno entra a discutir dónde está la legislación, dónde está el Estado a dar respuesta a las necesidades de los problemas que tiene la ciudadanía. Entonces, viene cierto, por ejemplo, hace 10 años atrás, por ejemplo, el tema animal no era un tema en la sociedad. Y no había una legislación que acompañara esa necesidad. Y, por ejemplo, uno veía muchas veces perros muertos en la calle y no pasaba mucho. O la gente botaba a sus perros y no pasaba nada. Incluso era una costumbre que eso se hiciera. Claro. Hoy día no, se da respuesta a ello, se entrega una ley de protección animal, donde muchas veces se paga con cárcel a la gente que no tiene un cuidado a su animal, que ha matado a gente. Por ejemplo, hemos visto en las noticias, perros, por ejemplo, rottweiler que mata a la persona que iba pasando fuera de su casa. Entonces, esas son la diferencia entre lo legítimo y lo legal. Ahora, si tú me preguntáis por este tema, del tema medioambiental en el fondo, hoy día la legislación chilena siempre va un pie atrás, la necesidad en este tema, por ejemplo. Entonces hoy día podríamos demandar de protección, podemos demandar que se impida la realización de cierta obra o que se construya, por ejemplo, aquí podría construirse un condominio. Claro. O puede darse un tema de ejercicio municipal para que sea turismo. Claro. Entre otras situaciones. Claro, pero si eso no va acompañado con una legislación que lo regule y impida ciertas cosas, aquí puede quedar convertido en otra cosa, se destruye el medio ambiente.
Aquí, si ustedes ven, aquí hay mucha diversidad de animales, de flora, y que con el no debido cuidado esto se va a destruir. Y no un mal para la comuna, sino que un mal para el país. Claro, de hecho la quebrada de Macul, que está en la comuna de Peñalolén, se hizo un trabajo enorme en prácticamente unos 20, 30 años para la asistencia del turismo y que hoy día se está utilizando prácticamente como si fuese un espacio de vacación y todo eso. Sí. César, desde esta mirada, entre lo público y lo privado, por ejemplo, cosas tan sencillas, yo estoy en mi casa y yo tengo entendido que si entran, no sé, entran a robar a mi casa y yo estoy dentro, digamos yo puedo, entre comillas, hacer lo que yo quiera con respecto al delincuente que me está asaltando. Sí. Ahora, con respecto a lo público, si tú sorprendes a alguien que está robando afuera, en la calle, y tú intervienes, tú directamente pasas a ser victimario y el otro pasa a ser víctima. Claro. Ese perfil entre lo público y lo privado, si nos puedes explicar un poquito para nuestros amigos y amigas. Sí, mira, vamos a intentar explicarlo sencillo. Mira, muchas veces hay un poco de mito y un poco también de verdad. Cuando uno, por ejemplo, en el caso tú nos decías que si alguien entra a mi casa, yo lo golpeo, lo mato, me voy a la cárcel. Bueno, uno ve en las noticias que eso pasa. Que alguien, el dueño de casa, se defiende de un asaltante por entrar a su casa y robarle y lo mata. O el dueño de una botillería que entra a robar todos los días y se aburre y le pega un escopetazo y lo mata, se va preso. Eso pasa porque primero, por un lado, hay una pésima información de qué debemos hacer los ciudadanos por parte del Estado, uno. Y dos, que la ciudadanía tampoco tiene esa información. Ahora, sí, cierto, hay redes sociales, internet, todo eso, pero también tenemos que entender que esa información también no siempre es real. Y se crean mitos o se crea una figura que en realidad no es. Cuando se va alguien preso por ese tema, muchas veces también pasa por el otro ítem. En este caso, en concreto, sería el Ministerio Público, que no hace bien su labor. Porque no investiga, archiva las causas, o no tiene los medios suficientes para investigar. Como uno ve eso también todos los días en las noticias. Por ejemplo, los casos de gran connotación pública, donde, si bien es cierto, se han demorado varios años en investigar y se llega a sentencia absolutoria, donde no hay culpable. O se toman gente culpable, se llevan presos, ¿cierto? Están muchos años presos y se llega a la conclusión que no eran culpables. Entonces eso pasa porque no hay una institucionalidad robusta, en ese caso concreto, que acompañe a esto. Entonces muchas veces eso pasa. Se lleva a una persona inocente presa por no darle una defensa jurídica real. Y eso, independientemente de que hay corporaciones de asistencia judicial que ayudan a la gente que tiene menos recursos, pero también necesitamos una ayuda más especializada, por ejemplo, en esos temas penales, eso es materia penal. Más o menos por esos dos lados uno ahí entra a mezclar lo público y lo privado. Hay una pésima institucionalidad pública que acompañe al indefenso, pero sí a la vez hay una gran institucionalidad para proteger al victimario, porque tenemos una justicia penal garantista, donde se da mayor protección o se intenta proteger al culpable más que a la víctima, porque uno ve la noticia que uno dice, bueno, es inocente hasta que se compruebe lo contrario, es un principio, ¿cierto? El principio de una fe, pero sí, con ello se debe dar el mismo tratamiento mayor, obviamente, a la víctima, y eso no se hace. Entonces, por eso uno dice, bueno, pero ¿por qué protegen o por qué queda libertad al que mató a esta persona, al que mató a alguien, efectivamente un delincuente mató a alguien, pero al que entró a la casa y lo mató porque era su casa, quedó preso 20 años? No tiene sentido. Exacto. Bueno, de hecho, digamos lo que es prensa, siempre está esta confluencia entre lo público y lo privado, sí. Y en toda materia, tanto en la materia sustentable, en la materia penal, e incluso en algunas ocasiones también en materia civil. Ahora, claro, tú dices que la institucionalidad también
es responsable, digamos, de acuerdo a estos hitos, a estos acontecimientos que van ocurriendo. ¿Dónde podría estar, digamos, la solución a ello? ¿En el Congreso? ¿Es un peso de la cultura? ¿Es responsabilidad de nosotros los ciudadanos que no estamos atentos a las difusiones sobre las legislaciones? ¿Dónde ves tú que existe o todos somos responsables por todo? O sea, yo creo que una opinión que es una opinión bien personal es que yo creo que el problema es parte de uno. Que uno parte por no reclamar, no exigir sus derechos, no insistir en la convicción de nuestros pensamientos. Ahora, en lo real, en el día a día, en la práctica, nosotros tenemos que entregar esta potestad que es de nosotros, individual, al Congreso. Y el Congreso ahí, como nosotros hemos visto, yo creo que a diario, la pega de ellos ha sido bien insuficiente y en algunos casos negligente. Entonces, porque uno ve que reciben correo electrónico, que copian y pegan legislación, que son enviados por grandes empresas bajo sus intereses y no los intereses de los votantes, que son los que le dieron su trabajo. Entonces, esa es la pega más importante que debiéramos hacer en el Congreso, reclamar ante el Congreso que nuestros congresistas pudieran trabajar de verdad por los intereses de la ciudadanía y no por algunos. Porque ya vemos el caso que salen todos los días en la televisión, Sotimich, Penta, tema de la pesquera. No, son legislaciones son que claro, que se han hecho para privados, con plata pública. Y eso hoy día ha quedado impune. Otro ejemplo de que lo público-privado se mezcla para un interés. Entonces, ese es el gran problema hoy día, que no reclamamos ante quienes debemos reclamar. Podemos echarle la culpa al alcalde. Por ejemplo, en este caso, el alcalde nada puede hacer si no hay una legislación que se preocupe por eso. Y esa es la pega del Congreso. Y el Congreso hasta hoy día ha sido negligente en su actuar. Claro, bueno, en estos 15 minutos de cultura, para ir ya cerrando nuestro capítulo, César, en el sentido más común, para que las personas entiendan, ¿cuándo se necesita un abogado y por qué? Bueno, uno puede necesitarlo desde que nace un niño hasta que se muere alguien. De ese espectro uno puede hablar. Ahora vamos a lo más trágico, quizás cuando muere un familiar uno necesita tramitar, por ejemplo, la posesión efectiva. Si bien es cierto, uno lo puede hacer solo, pero siempre es bueno recurrir a un abogado para asesorarse. Es un lado. También en el matrimonio. Si tú te quieres casar, también, o si te quieres divorciar en el sentido... el opuesto. Claro, el caso que seguramente se va a dar alguna vez, te va a tener que divorciar en algún minuto y necesitas el abogado para tramitar esa causa de divorcio. Si tú, por ejemplo, también te divorcias y tienes hijos, también necesitas pagar alimentos a sus hijos. Si quieres celebrar un contrato de arrendamiento, por ejemplo, en el día a día, también idealmente necesitas también el asesoramiento de un abogado. Así, en fin, hay infinidad de posibilidades donde se debe o se debería recurrir a un abogado inevitablemente. Ahora, como te dije, hay causas que uno puede tramitar individualmente, las causas de protección ante las Cortes de Apelaciones del país. Uno puede ir personalmente a reclamar un derecho que se vulnera. ¿Y cuál es derecho? No cualquiera, los que están en la Constitución. Entonces, por ejemplo, esto, uno puede recurrir ante una Corte de Apelaciones, en este caso de Santiago, un recurso de apelación individualmente. Pero esos son los matices que hay. Pero siempre yo aconsejo, por lo menos, antes de hacer algo de carácter legal, asesorarse con un abogado, porque si uno hace mal algo, lo paga dos veces, lo paga el doble. Y después no puede crecer nuevamente alguna acción. Por eso aconsejo en ese sentido tener el asesoramiento de un abogado. César, 15 minutos de cultura. Principalmente el tema fue referido entre lo público y lo privado. Te agradezco por esta conversación y esta difusión para nuestras personas que quizás no conocen mucho sobre el derecho o por qué utilizar un abogado, claro, o una abogada. Claro.
último consejo para finalizar. Consejo, nada, que se informen, si quieren, tienen la convicción de que un derecho sea vulnerado, háganlo valer por los canales, obviamente, que correspondan. Y nada, no nos quedemos callados en el fondo. Aquí en Chile están pasando hartas cosas y bien potentes, y yo creo que durante estos 10 años que vienen, si no hacemos algo, va a quedar algo más o menos grande en nuestro país. Si no reformamos la Constitución, si no cambiamos nuestros representantes, si no hacemos valer nuestros derechos, van a seguir pasando cosas malas a la ciudadanía y para otros no. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de nuestra, entre comillas, revolución ciudadana que tenemos que hacer. Así que nada, gracias Pacho por tu invitación. Espero que la gente le interese, que se informe y pregunte. Así que a disposición. Gracias. Eso. Amigos y amigas, si te interesa más saber sobre nuestros temas, escríbenos a investigacionespeit@gmail.com o en noticias académicas en investigacionespeit.blogspot.cl. Y con la quebrada de Macul de fondo, le agradecemos a César y muchas gracias. Gracias a ti. Cuídate.